Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Hoy vamos a hablar acerca de embarazo ectópico. El embarazo ectópico en general se va a definir como cualquier embarazo que vaya a ser implantado fuera de la cavidad endometrial o por una implantación anormal del blastocito, ya fuera de la cavidad corporal del útero. En los tipos de embarazo ectópico, bueno, estos se van a clasificar de acuerdo a la localización de la implantación ectópica. La mayoría de estos se van a llevar a cabo en las trompas de falopio y a su vez la mayoría va a ser en la ampolla o en los signos. Y ya después los que son menos frecuentes son los intersticiales, y ya las localizaciones más infrecuentes van a ser en el cuello uterino, en las fimbrias, en los ovarios, en las cicatrices de cesárea y en sitios peritoneales. De acuerdo a la epidemiología, en México al menos la incidencia va a ser de 1 por cada 200 a 500 embarazos y de 1.6 a 2 embarazos ectópicos por cada 100 nacimientos. Se ha visto, de acuerdo a las estadísticas, que va a incrementar de manera significativa dependiendo si la paciente tuvo un inicio de la vida sexual activa a una edad más temprana, y también está relacionado con que ha aumentado en los últimos años la presencia de la enfermedad pélvica inflamatoria. También es importante destacar que es la causa más frecuente de muerte materna durante el primer trimestre de embarazo, y sus índices de mortalidad, al menos en la modalidad intersticial, son del 9%. A su vez, dentro del embarazo ectópico está también el embarazo heterotópico, que esta es la coexistencia del embarazo intrauterino o normal y el embarazo ectópico. Va a ser una presentación demasiado infrecuente, ya que en México al menos está del 0.005 al 0.9%. Es decir, no alcanza ni siquiera un 1% de todos los embarazos. De acuerdo con la etiología, al menos hasta el 50% de los casos no tienen una etiología bien conocida, y la mayoría, o bueno, un cierto porcentaje va a tener al menos como antecedentes de haber tenido un embarazo ectópico anteriormente. Un tercio de estos van a ser producidos de manera espontánea, y bueno, el riesgo de padecerlo va a aumentar si el embarazo se produce mediante técnicas de embarazo asistidas. También va a aumentar su riesgo si es que hay una cirugía pélvica o abdominal previa, o debido a algunos trastornos pélvicos como lo puede ser la endometriosis. Y ya factores de riesgo que sean independientes, pues van a hacer que la paciente tenga una edad superior a los 40 años y que esta misma tenga tabaquismo. Entre los factores de riesgo para tener un embarazo ectópico, pues bueno, como les mencioné, el 50% no tiene ningún factor de riesgo conocido, y la mayoría de las mujeres van a tener algún antecedente que aumente el riesgo de recurrencia. En este caso, como les mencioné también, un episodio previo de embarazo ectópico, o si es que hay un episodio previo, existe hasta el 10% de tener otro embarazo ectópico. Pero si ya se tuvieron 2 o más embarazos ectópicos, hay otro riesgo del 25% de volver a padecerlo.
igual tenemos el grado de riesgo, que se va a clasificar de alto, intermedio y bajo. Y bueno, el más alto va a ser el de gestación extrauterina previa. El embarazo ectópico puede cursar por una evolución que en la primera, donde es de menor riesgo, pues es la resolución espontánea de este embarazo, donde el trofoblasto y el embrión pues se reabsorben. Y este cuadro clínico suele ser, bueno, el cuadro clínico que van a presentar las pacientes suele ser poco aparente y es difícil de predecir qué tipo de pacientes van a tener una resolución espontánea. También se observa que sucede esto cuando las concentraciones de la hormona coriónica humana son inferiores a 2.000 unidades internacionales por litro y que en controles posteriores del embarazo tengan un descenso. Si no hay una reabsorción, se puede llegar a la rotura tubárica, que en este caso es porque obviamente la pared de la trompa o del otro sitio donde se implante no va a estar preparado para soportar al trofoblasto y para la formación de la placenta. Entonces, pues hay una rotura y la hemorragia va a ser más o menos intensa, igual dependiendo del tamaño, y va a haber un desprendimiento parcial o total del saco gestacional. Después tenemos al aborto tubárico. Este pues ya va a ser la expulsión del producto a través de las fimbrias a la cavidad abdominal. Y ya si tenemos un embarazo ectópico persistente, pues si después de que la paciente se lleva a cabo algún tratamiento como para que un tratamiento conservador para el embarazo ectópico y que aún así este siga creciendo, pues va a originar un embarazo ectópico persistente. Y esto suele ser poco frecuente, del 2 al 20% de los casos son sometidos a tratamiento conservador y de estos, aproximadamente el 24% van a producir la rotura de la pared ovárica. En cuanto a la presentación clínica, se debe de sospechar hasta que se demuestre lo contrario de un embarazo ectópico si es que si una paciente presenta dolor en la parte inferior del abdomen con o sin hemorragia, pero que tenga una prueba de embarazo positiva. Además, la hemorragia vaginal o el dolor en la parte inferior del abdomen va a tener que estar asociado a síncope, diarrea o vómitos o algún otro síntoma relacionado al embarazo y también que tengan dolor referido en el hombro. Ahorita les explico por qué. Aquí sí. Ya dentro de las manifestaciones, el dolor en la parte inferior del abdomen es el más común. En el caso de los embarazos ectópicos tempranos, pues pueden estos ser asintomáticos y las pacientes van a referir este dolor como dolor menstrual y puede estar situado en la fosa ilíaca derecha o izquierda y va a ser de inicio insidioso que suele empeorar con el tiempo. También presentan amenorrea del 75 al 95% de los casos y esta va a ser de pocas semanas de duración y en conjunto van a tener metrorragia ya en un menor porcentaje de los casos y va a ser de escasa intensidad. En el caso de que se presente la rotura ectópica, las pacientes suelen referir dolor en todo el abdomen y puede haber irritación en la parte inferior del diafragma por la sangre que sea acumulada y esto es lo que nos causa el dolor referido en el hombro.
También tenemos irritabilidad en el intestino, que esto nos puede dar los síntomas de diarrea y vómitos. Y en el caso de tener síncope o mareos, nos puede hablar de una inestabilidad hemodinámica. Entonces, para evaluar a los pacientes, primero tenemos que hacer una anamnesis. De ahí tenemos que evaluar los síntomas generales que les mencioné, que son los mareos, el síncope y los síntomas gastrointestinales. Y después tenemos que observar los antecedentes ginecológicos. Esto centrándonos en los factores que puedan aumentar la posibilidad de que la paciente sí tenga un embarazo ectópico. Al realizar una exploración también tenemos que observar y hacernos ciertas preguntas, es decir, pues la paciente está bien o parece enferma, está pálida y alterada, o si es que se ha controlado el dolor con algún medicamento. En cuanto a la exploración del abdomen, pues tenemos que provocar sensibilidad localizada en alguna de las fosas ilíacas y evaluar si hay defensa hacia el dolor o peritonismo, que en el caso de sensibilidad abdominal generalizada, pues también podemos tener un peritonismo extenso. Tenemos que hacer una exploración vaginal, por vía vaginal, obvio con el consentimiento y con el acompañamiento de la paciente, y tenemos que visualizar el cuello uterino y ya de ahí determinar si el orificio uterino va a estar abierto o cerrado y establecer si hay algún tipo de sangrado. Se tiene que observar si la paciente está hemodinámicamente estable. También pues la rotura de un embarazo ectópico debe de tomarse como una urgencia, sobre todo si hay pulso elevado o presión arterial baja, aunque el dolor intenso pueden hacer que el pulso y la presión aumenten. Bueno, ahora continuando con el diagnóstico, vamos a tener que, para realizar un correcto diagnóstico, tenemos que tener en cuenta tres pilares fundamentales, que uno va a ser la exploración clínica, como ya se lo decía mi compañera, todo lo que tenemos que hacer. El otro es una ecografía y el otro es la determinación esérica de la fracción beta de la gonadotropina crónica humana. Y cuando la exploración clínica y la ecografía no son suficientes. Y bueno, casi siempre es posible efectuar el diagnóstico, esto de forma ambulatoria. Y bueno, hablando de la ecografía, se debe comenzar con una sonda abdominal, pero es impredecible completarla con una sonda vaginal, con un ecógrafo de alta resolución y utilizando el zoom para magnificar las áreas a estudiar, sobre todo la cavidad endometrial y las zonas anixiales. Y a pesar de todo esto, existe un 15-35% de las gestaciones ectópicas no se van a ver por ecografía. Aquí les muestro una fotito. Un embarazo en la trompa y el útero, o sea, lo que vamos a visualizar es que el útero no va a estar eh, lleno, bueno, o con algo. Entonces, los signos sospechosos del embarazo ectópico va a ser que, como les digo, la presencia de un útero vacío, especialmente si el endometrio es grueso, la presencia de un pseudosaco intrauterino, el signo de doble halo, perdón, en la trompa, y la visualización de un saco gestacional fuera del útero, con presencia de vesícula vitelina e incluso a veces del embrión. Es el único diagnóstico de certeza exclusivamente ecográfico. Y aquí les muestro otro, donde ven el útero vacío y pues aquí se ve que está el embarazo ectópico. Y bueno, las determinaciones séricas de la fracción beta de la gonadotropina crónica humana, esto lo tenemos que hacer por el método de ELISA, es producida por las células de trofoblasto y en las primeras semanas del embarazo normoevolutivo aproximadamente se va a duplicar su valor cada 2 días. Entonces, va a ser válido para cifras inferiores a 10.000 microunidades por mililitro y un aumento menor es sugestivo de un embarazo no viable, ya sea un aborto o un embarazo ectópico. Y si existe una sospecha de embarazo ectópico y la ecografía no es concluyente,
se deben realizar determinaciones de la fracción. Bueno, si la gestante intrauterina no es, si la gestación intrauterina, perdón, no es visible por ecografía transvaginal con valores superiores de 1000 a 1000 microunidades por mililitro, existe la posibilidad, bueno, es una probabilidad alta de que la gestación sea ectópica. Y hablando de la combinación de la ecografía transvaginal y las determinaciones séricas, existe que es una, bueno, vamos a tener una sensibilidad del 96% y una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo del 95% para el diagnóstico de embarazo ectópico. Y estas están consideradas como las pruebas más eficientes para ese diagnóstico, por eso les dije al principio que eran como los 3 pilares para el diagnóstico de... Bueno, hablando de tratamiento, encontré en la mayoría que, bueno, la mayoría de las bibliografías que revisé, que era la administración de metrotexato de 50 gramos por metro cuadrado de una sola vez en la región glútea. Para bueno, el cálculo de superficie corporal podemos utilizar la fórmula de Moster y la dosis habitual suele estar entre 75 a 70 gramos. Si el tratamiento farmacológico no nos es útil o ya es una urgencia, tenemos que utilizar la cirugía radical, que es la salpingectomía, que se realiza generalmente con una laringoscopía, y esta cirugía involucra la eliminación de la trompa de falopio con los productos del embarazo que están adentro, ya sea desde el cuerno hasta la porción fibrina o desde la fibrina hasta la porción del cuerno. Y aquí les muestro una imagen de más o menos cómo, o sea, pueden ver ahí el laringoscopio y cómo se hace, y aquí una imagen de cómo se vería directamente desde el laringoscopio. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No, ninguna? ¿No, ninguna? Yo sí, doctor, tengo una duda. Escucho. Bueno, cuando hay un embarazo ectópico y se tiene que hacer un abordaje laparoscópico o abierto, ¿cómo se decide cuándo se va a hacer abierto y cuándo va a ser laparoscópico? ¿Cuáles son las indicaciones? Mira, primero la división del embarazo ectópico se clasifica en embarazo ectópico roto y no roto. ¿Qué quiero decir? El sitio más frecuente, como ustedes pudieron verlo, es en la tuba uterina. ¿En qué porción de la tuba? En la ámpula. ¿Por qué se genera en la ámpula? Porque ahí es el sitio donde va a haber la fecundación, ¿sí? Al final de cuentas, el óvulo se queda ahí, espera más o menos alrededor de 48 a 72 horas que llegue el espermatozoide y ahí se efectúa la fecundación y después, ya una vez fecundado, el ovocito se traslada de forma normal y fisiológica hacia la cavidad uterina. En el caso del embarazo ectópico, ¿sí?, no migra hacia la cavidad, se queda ahí. Y recordemos, como su compañera lo dijo, no es un sitio adecuado. ¿Por qué? Porque al final va a haber crecimiento. De hecho, cuando se espera la ruptura, es más o menos entre la semana 8 y la semana 10, es cuando se va a romper el embarazo ectópico tubario. ¿Por qué? Porque ya no soporta ese diámetro, esas medidas, esa tuba, ¿sí? Entonces se rompe. Entonces, aterrizo a esto. El embarazo ectópico se clasifica desde el punto de vista terapéutico en roto y no roto. ¿Qué quiere decir no roto? Que no hay compromiso hemodinámico, no hay datos de choque de la paciente. Esto, cuando no hay datos de choque y no está roto, el tratamiento es conservador. Se le puede dar metrotexate, ¿sí? Entonces, este embarazo no está roto, no tiene compromiso hemodinámico. Si se rompe, es una urgencia quirúrgica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay compromiso hemodinámico. Curiosamente, las arterias tubováricas son de las que más sangran. Y si a esto le aunas los cambios vasculares, hormonales del embarazo, pues hay mayor flujo a ese nivel de las arterias tubováricas. Pues hay un sangrado importante intraperitoneal, datos de abdomen agudo, que quiero decir dolor abdominal, más datos de presión peritoneal, más datos de choque.
hipotensión, taquicardia, palidez tegumentaria, lipotimias, ¿sí? Y esta es una urgencia quirúrgica. Aquí me preguntabas, ¿cuándo decidir en abierta y cuándo decidir en laparoscópica? Mira, esto en los últimos años se ha dado un poquito en cuanto a la habilidad del cirujano y la disponibilidad del equipo. Pero para términos generales y para que tampoco no se confundan, todo depende de la estabilidad hemodinámica. Si llega una paciente con grado choque 4, no lo vas a hacer laparoscópico, lo vas a hacer abierto, ¿sí? Si ves que la paciente no está chocada, tiene ligera hipotensión, es discreta taquicardia, puedes optar porque recuerden, la laparoscopía puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica. Entonces eso más de bien depende del estado de choque del paciente, ¿sí? Decidir un método abierto, decidir un método laparoscópico o de mínima invasión. Recordemos que la cirugía tiende a eso. En los últimos años, en los últimos 20, 30 años, está tendiendo a ser de mínima invasión, pero tenemos nuestras restricciones para la cirugía laparoscópica. Incluso hablando en trauma, hablando en trauma también se puede utilizar laparoscopía desde el punto de vista diagnóstico y o terapéutico, pero todo depende del grado del estado de choque del paciente. Lo mismo sucede aquí. ¿Por qué? Porque hay una hemorragia intraperitoneal activa. Entonces de eso depende la decisión de hacerlo abierto o de hacerlo de forma laparoscópica. No sé si solucioné tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Tendrán alguna otra pregunta? Ya vimos también cuáles son los factores predisponentes, que básicamente son el uso de hormonales, el uso de dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque recordemos que estos elementos alteran la movilidad o la motilidad tubaria, ¿sí? Segundo, presencia de infecciones a nivel local, ya sea por enfermedad pélvica inflamatoria o presencia de endometriosis, ¿sí? También vimos igual específicamente que el embarazo puede tener ectópico cualquier implantación, Incluso se han reportado a nivel de mesenterio, a nivel hepático, ¿no? Entonces recordemos esto importante, puede haber esa posibilidad que es disminuida o el embarazo heterotópico que hablaba su compañera al principio. Un embarazo intrauterino más un embarazo ectópico. Es raro, menos del 1%, acertadamente lo dijo su compañera. Entonces pueden tener esas posibilidades. La posibilidad mayor es que se aloja en la tuba, en la región ampular. Eso es lo más frecuente. Entonces tienen que ver, si hacen el diagnóstico por ecografía, ¿sí? Adelante. Más específico, ecografía vaginal. A veces no tienen, todos tienen el transductor vaginal, todos los laboratorios. A veces igual la paciente se les es incómodo, ¿sí? Que le introduzcan un transductor por la vagina, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estoy de acuerdo que tiene la mayor sensibilidad y especificidad el ultrasonido. Y si me voy a esto, más especificidad, el transvaginal, ¿sí? ¿Qué otro diagnóstico con determinación de gonadotropina coriónica humana? Recordemos, si ustedes lo mencionaron, más de 2.000 unidades o igual a 2.000 unidades en el primer trimestre es sugestivo, ¿sí? Les habla fuertemente que puede haber un embarazo ectópico. Hacen la exploración, una masa anexial o el ultrasonido les reporta una masa en el anexo o en la tuba, con aumento de las gonadotropinas coriónicas, pues adelante, ¿sí? Recordemos entonces, ¿sí? Que en los pacientes va a haber retraso menstrual, ¿sí? No amenorrea es igual o mayor a 3 meses, ¿no? De ausencia del periodo menstrual. O sea, hay retraso menstrual, incluso la paciente puede referir que unas 2 semanas antes tuvo incluso un pequeño sangrado. Este pequeño sangrado no tienen que interpretar como periodo menstrual normal, sino por el contrario, es un sangrado escaso, atípico y ubica o responde a la implantación del trofoblasto. Pero es un sangrado muy pequeño y no de las características normales de los periodos previos de la paciente. Entonces, para que estén atentos, fecha de última regla, los antecedentes ginecobstétricos, ¿no?
inicio de vida sexual activa, si utilizan hormonales o dispositivo, si hay antecedente de endometriosis, si hay antecedente o datos de enfermedad pélvica inflamatoria, que recordemos, la enfermedad pélvica inflamatoria en nuestro medio está dada por 2 gérmenes principales, clamidia y gonococo, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan en consideración como factores de riesgo, ¿sí? Entonces, si hay presencia de amenorrea con una paciente con vida sexual activa, puede haber antecedentes de pequeño sangrado sugestivo de implantación del trofoblasto, ¿sí? Le piden ultrasonido y ven esa masa anexial, le piden gonadotropina coriónica positiva, fluctúa entre 1000 o 2000, ¿no? Y lo más importante, que estas gonadotropinas se van a ir elevando de forma secuencial e importante, ¿no? Entonces tienen un paciente que tiene 2500 de gonadotropinas coriónicas, amenorrea de 9 semanas, ¿sí? Hemodinámicamente estable, no hay datos de irritación peritoneal, palpación bimanual ginecobstétrica, nos reporta o tocan presencia de masa anexial, ultrasonido les reporta presencia de masa anexial con un saco gestacional visible. O sea, les tiene que reportar el saco gestacional, si no, no hay embarazo. Para eso es el ultrasonido, para que vean el saco gestacional y la ubicación de ese embarazo. Lo reporta en la tuba uterina del lado derecho. Incluso saco gestacional se lo reporta de 1 centímetro, 1.2 centímetros de diámetro. Entonces, aquí específicamente pues, se trata de un embarazo ectópico, pero no roto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Metrotexate. Y tienen que estar evolucionando con gonadotropinas coriónicas. Le dan el metrotexate, ¿sí? Y tiene que ir disminuyendo, monitorizando la gonadotropina coriónica humana en fracción beta y las cantidades de gonadotropina tienen que ir disminuyendo en forma secuencial también. Ese es el seguimiento que le hacen a la paciente. Involuciona porque el metotrexate es un citopático, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ¿sí? Tiene que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no hay actividad celular de crecimiento de ese embrión, ¿sí? Lo que diferencia que les llegue un paciente a la sala de urgencias con dolor abdominal, con datos de choque hipovolémico, hipotensión, taquicardia, pálida, es más, antecedente de la hipotimia. Les llega el papá con la niña de 16 años, de 14 años. Oiga, yo no sé qué le pasa a mi hija, tiene dolor abdominal. ¿Sí? Es más, en el camino hasta se desmayó una vez, ¿no? Pues agua, son signos de bajo gasto. El que la paciente esté pálida y tenga lipotimia son datos de bajo gasto. ¿Sí? Yo no sé qué se comió, les dice el papá, ¿no? Pues ustedes se imaginan qué se comió, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿para qué? Para que sospechen, ¿eh? Háganle la prueba, porque si no checa y tiene abdomen agudo, una apendicitis no da un abdomen agudo franco. La sangre sí da un abdomen agudo franco. La ven, llega hipotensa, llega taquicárdica, llega con datos de dolor abdominal más datos de irritación peritoneal. Es más, llévenla a ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido abdominal y un ultrasonido pélvico, ¿no? Le hacen saber la duda al paciente, al papá, ¿no? Ya que tengan todas las estudios, ¿no? Muy probablemente su hija está embarazada y tiene un embarazo ectópico roto. Y una vez que ya tengan los elementos para afirmar esta parte, el papá se va a enojar, ¿no? ¿Cómo mi princesa, no? Si mi princesa no conoce el pecado, ¿no? Pues ya no, su princesa ya no es princesa, ella es una reina, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sale, ya le toman, es más, como ya está roto, no van a ver incluso ni el saco gestacional, ¿no? Les va a reportar abundante líquido en cavidad abdominal, ¿sí? Tuba uterina del lado derecho, no apreciable, deformada por la abundante cantidad de líquido, ¿no? Se reporta. Ven la hemoglobina y la hemoglobina está en 7. Ven la determinación de gonadotropinas coriónicas 2500.
¿Qué sospechan? Embarazo ectópico roto. ¿Qué procede? Tratamiento quirúrgico, laparotomía exploradora, ¿sí? Y el tratamiento es, finalmente pierden esa tuba, ¿no? Porque está rota y está deformada. Entonces hacen una salpingectomía derecha, drenaje de hemoperitoneo, y es el tratamiento. Entonces, no sé si hasta aquí queda alguna duda o pregunta. ¿Sí? Puede No, ser doctor. diagnóstico como tan difícil, ¿no? Entonces, sospéchenlo. Una niña, la gran realidad es que nuestras niñas de 12 a 14 años ya tienen vida sexual activa, ¿sí? Esa es una gran realidad. Entonces, sospéchenlo. Obviamente se van por lo más sencillo. El diagnóstico diferencial incluye apendicitis aguda, ¿no? Entonces, lo que les va a dar el diagnóstico, obviamente clínico, la sospecha de una paciente con... A veces les inquieta o a veces nos distrae, ¿saben qué? Que como es una paciente niña, es una paciente que todavía no tiene un ciclo menstrual regular, ¿sí? O bien establecido, a veces nos confunde esa parte, ¿sí? Pero pues es una paciente al final de cuentas sana, ¿no? Si llega con hemoglobina baja, con datos de hipotensión, taquicardia, datos de choque, datos de abdomen agudo, pues piénsenlo, ¿no? Una apendicitis no les da estas características. En la entrada de una apendicitis sí les da datos de irritación peritoneal leves, no tan patentes, pero son más que localizados. Y la otra, pues no les da datos de compromiso hemodinámico, ¿no? Es para que también lo tomen en consideración y le notifiquen al papá, aunque se moleste, y aunque les diga casi los tache de ¿Escuchan? Ya se escucha, doctor. ¿En dónde se cortó? En depravados. Muy bien. Entonces, sospéchenlo, por favor, sospéchenlo, aunque el papá se incomode, ¿no? Sospéchenlo, porque les digo, es una niña, ella les va a decir que no ha iniciado la vida sexual activa. Ella lo va a jurar, lo va a perjurar que no ha iniciado vida sexual activa. Luego les digo, hay muchos datos sutiles, la hipotensión, la taquicardia. Lo que nos puede confundir, insisto, es que la niña todavía no tenga un periodo menstrual bien establecido. Entonces, para que también lo tengamos en consideración y en cuenta, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces, váyanse con esa idea. Roto y no roto. Roto es tratamiento conservador con metotrexate, no roto, perdón, y roto es la laparotomía exploradora. Son las dos grandes divisiones del tratamiento. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctor.
Vamos al siguiente tema, por favor. Ya, buenos días compañeros. En mi equipo, que es Leslie Salmerón, y bueno, yo, Cruz Vera Marcos, les vamos a presentar el tema de trombosis mesentérica. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, vamos a darles un resumen muy pequeño de la anatomía. Y bueno, la irrigación arterial del sistema gastrointestinal va a estar dado principalmente por tres ramas de la aorta abdominal. El primero va a ser el tronco celíaco, el segundo va a ser la arteria mesentérica superior y bueno, la tercera rama va a ser la arteria mesentérica inferior. Y bueno, el tronco celíaco, como ya lo recordarán, se va a encontrar debajo del hiato aórtico del diafragma al nivel de T12 y L1. Y bueno, este principalmente va a proveer circulación arterial al intestino anterior, que va a ser el esófago distal, el duodeno, el parte del estómago, el vaso y bueno, una parte del sistema hepatobiliar. En segundo punto, la arteria mesentérica superior se va a originar por debajo o distal del tronco ciliaco a nivel de L1 o L2 y esta va a irrigar el intestino medio a partir del yeyuno hasta la mitad del colon transverso. Y bueno, la arteria mesentérica inferior se va a originar en la superficie lateral izquierda de la cara anterior de la aorta abdominal a nivel de L3 o 10 centímetros debajo de la arteria mesentérica superior y va a proveer de irrigación a la otra mitad del colon transverso que va a ser la izquierda y hasta el recto. Bueno, cada uno de estos vasos se va a interconectar en un área vascular adyacente mediante ramas colaterales. Estas pues van a tener la capacidad de proveer un flujo adecuado en caso de que haya una oclusión aguda. Bueno, si la isquemia mesentérica es crónica, secundaria a una oclusión o más a varias oclusiones de arterias mesentéricas, puede ser bien tolerada si, bueno, existe una dilatación o un desarrollo de estas colaterales. Pero si en la isquemia mesentérica aguda la falta de estas redes colaterales puede resultar en una isquemia más profunda. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al drenaje venoso del intestino, se va a realizar mediante el sistema puerta. Y bueno, el drenaje venoso gástrico va a ser mediante la vena esplénica. Y bueno, el drenaje del intestino delgado y el colon proximal es mediante la vena mesentérica superior. Y bueno, la vena que va a drenar el colon descendente y la porción del recto va a ser la vena mesentérica inferior. Bueno, la sangre venosa primero va a drenar de las venas rectas, que bueno, esto para que después formen las venas iliocólicas, la cólica media y la cólica derecha, que se van a unir para formar la vena mesentérica superior, que a su vez esta se une con la vena esplénica para formar la vena porta, y la parte inferior del esófago y la parte superior de la curvatura menor del estómago van a drenar hacia la vena gástrica izquierda, directamente
hacia la vena porta. Y bueno, la sangre del fondo del estómago también va a drenar a través de las venas cortas hacia la vena esplénica. La siguiente. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar con las generalidades como tal, que tenemos que esto pues va a ser una condición clínica o padecimiento bien de etiología variable. Esto significa que pues va a estar ocasionado por diferentes causas y evidentemente pues su abordaje y diagnóstico y tratamiento pues van a ser diferentes, y esto va a ser de acuerdo también a su localización. Em, Esto va a aparecer pues cuando nuestro flujo sanguíneo del territorio mesentérico pues va a ser insuficiente para satisfacer los requerimientos de nuestro intestino debido a la obstrucción vascular. Tenemos su clasificación, que esto se va a clasificar de acuerdo al tiempo de instauración, que puede ser isquemia mesentérica aguda o isquemia mesentérica crónica. También va a ser de acuerdo al vaso afectado, que puede ser arteria o vena mesentérica superior, arteria o vena mesentérica inferior. Y de acuerdo al flujo comprometido, ya sea arterial o bien venoso. También tenemos lo que es la isquemia, pues, como tal, que les mencionaba, que en el cuestión de tiempo de insaturación, pues, vamos a ver lo que es la aguda y la crónica. La crónica también se le denomina angina intestinal. Esta principalmente tenemos que va a ser secundaria a los procesos ateroscleróticos crónicos a nivel de los vasos mesentéricos, y tenemos lo que es la colitis isquémica, que en este caso va a ser la forma más común de isquemia intestinal. En cuestión de epidemiología, vamos a empezar con lo que es la isquemia mesentérica aguda. Esta se va a dar principalmente en personas mayores de 60 años. Algo que hay que aclarar, que se va a dar más en el sexo masculino. La mortalidad va de un 71% y aproximadamente el 70% se dan trombosis o embolia de la arteria mesentérica superior, el 20% por causas no oclusivas y el 10% por trombosis venosa. En factores de riesgo, como ya se los había mencionado, la edad es muy importante, edad avanzada, mayores de 60 años. Tenemos estados de hipercoagulables, el riesgo de embolismo, como fibrilación, endocarditis, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la más predisponente, en este caso, la aterosclerosis, como ya se les había mencionado. Y tenemos aquí la clasificación de isquemia mesentérica aguda, que puede ser oclusiva o no oclusiva. En cuestión de que sea oclusiva, pues sería ya sea de acuerdo al vaso, que sería arterial o venosa. En cuestión arterial, tenemos que la más común va a ser el embolismo, con un 50%. De ahí tenemos que sea trombótica, perdón, con un 15%, o de acuerdo al vaso, como se les había mencionado, en venosa, que sería trombótica, pues un 10%. Em, Tenemos como dato que el 95% de los pacientes con isquemia mesentérica aguda, que la causa sea por émbolos, que ya se los había mencionado, que es la más común con un 50%, pues puede tener lo que es un antecedente comprobado de cardiopatía. En la isquemia mesentérica aguda no oclusiva tenemos la isquemia mesentérica que ocupa un 25%, esta isquemia no oclusiva, y se da lo que es la libración de sustancias vasoactivas, endotelina, adrenalina, un bajo gasto cardíaco, se da en estados de shock, sepsis, em, en cuestión de cirugías en mayores, en órganos vitales, corazón, sistema nervioso central, riñón, em, que era como ya se los había mencionado, que hay como tal la diferencia de una oclusión a que no haya ninguna oclusión. Aquí podemos ver ya esta imagen,
que nos puede visualizar un poquito más lo que pasa en una trombosis arterial, un embolismo arterial, una isquemia mesentérica no oclusiva y una trombosis venosa. Vamos a empezar de la letra A a la D. Tenemos una trombosis arterial que, bueno, ocurre con la obstrucción de una arteria, que podemos ver en la imagen una plaquita, una placa de ateroma, que va a estar obstruyendo la parte del flujo sanguíneo. En la segunda imagen del mismo inciso A, tenemos que la placa, bueno, lo que va a hacer es que se rompe y lacera el vaso, el endotelio, en el que va a estar pues adherido. Se activan los factores de coagulación, formando un trombo que pues va a obstruir a la arteria en su totalidad. En el caso de un embolismo arterial, pues hay que recordar que un embolo es un trombo que se forma en un vaso a distancia, en este caso. Este mismo es enviado a circulación sistémica hasta que llega a un vaso que sea de calibre menor al diámetro del mismo trombo, y pues asimismo va a haber una obstrucción. Una isquemia mesentérica no oclusiva, como se los había mencionado, pues es donde no hay nada que esté causando, obstruyendo a la arteria pues mesentérica. En la trombosis venosa, pues aquí hay una formación de un coágulo, pero igualmente, pero aquí la diferencia es que pues se va a llevar a cabo pues sin una vena. Tenemos el cuadro clínico de isquemia aguda, isquemia crónica. En isquemia aguda tenemos que va a haber un dolor abdominal desproporcionado, irritación peritoneal, va a haber una evolución tórpida, deshidratación, algo que también puede haber, pues son vómitos, diarrea y sangre, pero pues estos no son síntomas específicos porque pues suelen ser variables. Tenemos que cuando tenemos que el paciente tenga datos de distensión abdominal, resistencia muscular, datos de inestabilidad hemodinámica, pues nos indica como tal ya un compromiso a nivel de la pared intestinal como una perforación o necrosis. En el caso de isquemia crónica, algo muy importante es el dolor abdominal postprandial. Este va a ser el síntoma más importante. Se puede tener náuseas, saciedad temprana, fobia a comer y pérdida de peso, que este sería el signo más importante. Dolor abdominal postprandial tenemos como dato que se da de 15 a 30 minutos posterior a la ingesta de alimentos, y por eso mismo es que se tiene la fobia al comer. En cuestión de diagnóstico, se realizan los laboratorios, leucocitosis, que hacia desviación a la izquierda, con un 75% de los casos, es lo que se llega a presentar. Elevación de dímero D, el 88% con acidosis, va a cursar con acidosis metabólica con hiperlactatemia. Un lactato mayor a 2 miliosmol sobre litro, va a haber elevación de fosfatasa alcalina, LDH, amilasa, y tenemos como dato que la elevación de fosfato sérico pues va a preceder a una isquemia pues irreversible. Por otro lado, tenemos que la radiografía de simple abdomen puede ser normal, por lo tanto, pues no es específico como tal para diagnosticar esta patología. Vamos a encontrar dilatación de asas de intestino delgado mayor al 40%. Por otro lado, pues más que nada nos va a ayudar a descartar cualquier causa de abdomen agudo como apendicitis. Y bueno, pues aquí podemos encontrar niveles hidroaéreos, neumatosis intestinal e impresiones digitales. Tenemos lo que es el ultrasonido Doppler, que pues nos indica datos de trombosis, esplenoportal o mesentérica, y también pues tenemos que como tal pues nos muestra también limitación por gas intestinal. Tenemos el angiotac, que pues
Como tal, va a ser el estudio de elección, que eso es importante. Tiene una sensibilidad del 96%. Podemos encontrar oclusión de vasos arteriales, engrosamiento de la pared intestinal, neumotosis intestinal, el realce de la mucosa de la pared intestinal, como podemos observarlo en la imagen, la oclusión que hay de nuestros vasos arteriales y el engrosamiento de la pared intestinal, que pues es más que visible. Y también por otro lado, encontramos lo que es la arteriografía o angiografía. En este caso, pues es el estudio Gold Standard, pero no es el estudio de elección porque no es tan accesible como la Angiotac. Em, y bueno, tenemos que, nos va a dar un diagnóstico preciso de la lesión vascular, que es importante, y algo más que también puede ser terapéutico. Se puede utilizar para el manejo terapéutico endovascular de la lesión, que sería como un plus. Por otro lado, tenemos la isquemia mesentérica crónica. Aquí, todo lo contrario a la isquemia mesentérica aguda. Tenemos que la isquemia mesentérica aguda hay que recordar que es más frecuente en hombres y aquí va a ser más frecuente en mujeres y principalmente en personas fumadoras. Este va a ser secundario a la aterosclerosis de arterias mesentéricas. Em, Tenemos que va a cursar por episodios transitorios repetidos, flujo sanguíneo intestinal y se le conoce también como angina intestinal, ya que pues va a ser un dolor que va a representar, que bueno, que se presenta con el aumento de la demanda a nivel del flujo intestinal, que sería el dolor postprandial, que ya les había mencionado, que es principalmente uno de los síntomas. Tiene una mortalidad del 10%, lo que nos puede dar la idea de que pues tiene muchísimo mejor pronóstico que una isquemia mesentérica aguda. Y tenemos que aquí, pues el diagnóstico de elección de los que les mencioné, pues la angiografía sería en este caso su diagnóstico de elección, a diferencia de la isquemia mesentérica aguda, que sería la angiotac. Tenemos el tratamiento inicial de manera general. Se puede colocar una sonda nasogástrica, que haya un monitoreo hemodinámico continuo, la reposición de líquidos electrolitos, que es muy importante, em, analgesia, su evaluación continua de ácido base, antibióticos de amplio espectro, perdón. En cuestión de que haya una reparación endovascular, pues este es un abordaje que se utiliza en los primeros estadios como tal, una trombólisis, la monitorización de riesgos de reinfarto, se puede realizar ya una laparotomía para recanalizar pues los vasos comprometidos y evaluar el daño, una embolectomía, el bypass arterial, y en casos de isquemia crónica, pues aquí solamente se va a realizar una intervención en dado caso de que se presenten síntomas. Y en una trombosis venosa, pues más que nada la anticoagulación oral. Y en una isquemia no oclusiva, pues se tiene que mantener la hemodinamia. eh, Se tiene que es de mal pronóstico y se realiza lo que es la papaverina por catéter para evitar pues los vasopresores en este caso. Y bueno, ahora vamos a hablar de la trombosis venosa mesentérica, que va a ser un deterioro del retorno venoso del intestino debido a la coagulación sanguínea local. Si bien esta condición puede conducir a una congestión venosa o una isquemia mesentérica, la cual va a representar del 5 al 15% de todos los eventos isquémicos mesentéricos, siendo esta una causa de la isquemia mesentérica. Bueno, la trombosis comúnmente va, como ya lo mencionó mi compañera, va a involucrar a la vena mesentérica superior en comparación
a la menor proporción, que va a involucrar a la vena mesentérica inferior. Si bien esta también es una condición que pone en peligro la vida, en especial cuando el diagnóstico es tardío o también el tratamiento y se desarrolla un infarto intestinal. La edad media de los pacientes en el momento de la presentación es de entre 45 a 60 años, con un ligero mayor predominio en hombres que en mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, la trombosis mesentérica se va a clasificar según su causa y el tiempo de evolución. Primeramente, esta se va a considerar primaria o idiopática cuando no existe un factor predisponente, etiología o factor predisponente. Y bueno, va a representar entre el 21 al 49% de los casos. Y bueno, va a depender de la profundidad de la evaluación. Y bueno, se ha visto que la proporción de pacientes con casos idiopáticos disminuye con una evaluación más extensa. Y bueno, también como la siguiente clasificación, tenemos la trombosis venosa mesentérica secundaria, que surge de una enfermedad subyacente o un factor de riesgo. Como factor de riesgo podemos tener un estado de protrombótico, ya sea trombocitopenia inducida por heparina, trombocitopenia, policitemia vérica o algunos trastornos neoplásicos, por ejemplo. Y bueno, también se va a clasificar conforme al modo de presentación, que bueno, se define como agudo si los síntomas se presentan de forma brusca y con una duración menor a 14 días. Subaguda si la sintomatología se desarrolla de manera más insidiosa y en un periodo de entre 15 y 30 días. Y bueno, ya vamos a hablar de un cuadro crónico con más de un mes de evolución. Generalmente este va a ser asintomático y bueno, va a estar asociado a hipertensión portal y habitualmente se encuentra como hallazgo en algún examen de imagen. La siguiente. Gracias. Sí, es Bueno, que se me trabó la compu, perdón. en cuanto a la etiología, aproximadamente el 80% de los casos de la trombosis venosa mesentérica se va a identificar un factor etiológico asociado, dentro de los cuales se van a considerar estados de hipercoagulabilidad, ya sean hereditarios o adquiridos. Entre los hereditarios vamos a tener mutaciones del gen factor 5 de Leiden, mutación del gen de protrombina o déficit o resistencia de proteína C, S o antiprotrombina 3. Entre los adquiridos vamos a tener, por ejemplo, el embarazo, el síndrome antifosfolípidos, el uso de anticonceptivos orales, neoplasia y, bueno, terapia de sustitución hormonal. Como segunda clasificación vamos a tener procesos inflamatorios vecinos, por ejemplo, pancreatitis, diverticulitis, apendicitis aguda o una enfermedad inflamatoria intestinal. En la tercera clasificación, ya sea la etiología que esté asociada a hipertensión portal, por ejemplo, cirrosis, esplenomegalia congestiva y bueno, entre otras. Y como cuarta clasificación va a ser el trauma abdominal, ya sea debido a una cirugía reciente, trauma abdominal cerrado o una postesplenectomía. La siguiente. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, el síntoma de presentación más común en la trombosis venosa aguda va a ser el dolor abdominal, que va a ocurrir entre el 91 y el 100% de los casos. Las náuseas, los vómitos y la melena también van a ser síntomas comunes. Y bueno, la duración de estos síntomas va a ser entre 1 o 2 días en más del 75% de los casos. Y bueno, aunque la melena, la hematemesis o la hematoquesia ocurre alrededor del 15% de los casos, también puede que
en un 50% de los casos haya sangre oculta en heces. Y bueno, la fiebre y los signos peritoneales van a ser signos sugestivos de una progresión de infarto intestinal. Asimismo, también como la hipotensión con presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, junto con la formación de ascitis, van a ser signos de mal pronóstico. Y bueno, en cuanto a... Sí, la siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico oportuno de la trombosis mesentérica se va a asociar a un mejor pronóstico. En cuanto a la historia clínica, el examen físico y los exámenes de laboratorio se deben de complementar con técnicas de imagen. Y bueno, se debe realizar una historia clínica del paciente, especialmente en la búsqueda de factores de riesgo, así como eventos previos de trombosis o sintomatología y patologías asociadas a esto. Esto debe ser en la evaluación inicial, seguido por la exploración física, en donde se puede encontrar el dolor abdominal con datos de irritación peritoneal. Y bueno, la duración de los síntomas va a ser variable, pero bueno, puede durar desde horas, incluso hasta semanas. En cuanto a los estudios de laboratorio, en aproximadamente el 75% de los pacientes se va a mostrar leucocitosis con presencia de células banda o desviación hacia la izquierda. Va a haber elevación del dímero D, que bueno, va a resultar sugestivo del padecimiento. También va a haber elevación de algunas enzimas, como lo es la fosfatasa alcalina, la LDH, la amilasa, y bueno, también se puede presentar acidosis láctica, lo cual va a indicar la presencia de necrosis intestinal. La siguiente, por favor. En cuanto a los estudios de imagen, la tomografía computarizada helicoidal va a ser el estudio de elección o el gold estándar para la trombosis de isquemia. Y bueno, va a tener una sensibilidad del 96%. Y bueno, va a ser posible identificar ya sea en la arteria o vena, en este caso la vena, que va a estar implicada en el defecto de estenosis correspondiente al trombo o el émbolo. Y bueno, va a ayudar a determinar en algunos casos la etiología y también el grado de daño visceral. Se va a mostrar un engrosamiento de la pared intestinal hasta neumatosis y, bueno, aire libre en la cavidad abdominal. Si ven en la imagen de la derecha, vemos la tomografía y la flechita blanca que está señalando ahí, está señalando a un trombo en la vena mesentérica superior, que también, bueno, dicen que es un signo de tiro en blanco. Y, bueno, la siguiente. La radiografía simple de abdomen puede ser normal o inespecífica en este padecimiento, pero bueno, su principal función va a ser excluir otras causas identificables del dolor abdominal agudo, incluyendo la perforación o la oclusión intestinal. Y bueno, es importante que se llegue a considerar que una radiografía normal no excluye el diagnóstico de isquemia intestinal. Y bueno, en este, como ya lo mencionó mi compañera, podemos ver asas dilatadas, las impresiones dactilares, esto en el intestino delgado, y bueno, en el colon se pueden presentar estas impresiones dactilares en los casos de infarto intestinal. Las impresiones dactilares van a ser como en la imagen que está abajo, que es aquí, que son como las impresiones así como de huellitas de dedos. Esas son las impresiones dactilares. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética o angiográfica, esta angiografía por resonancia magnética con gadolinio demuestra también una alta especificidad y sensibilidad para visualizar las estenosis o la obstrucción de la vena mesentérica superior. Y bueno, la principal ventaja de esta técnica frente a la tomografía va a ser que no utiliza radiaciones ionizantes
y bueno, sus limitaciones son que no es efectiva en las formas no oclusivas ni en la oclusión de ramas distales. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, la ecografía, que también puede ser de utilidad en este padecimiento, en el cual se va a mostrar un engrosamiento de las paredes del intestino, el cual va a estar afectado, y bueno, también se puede visualizar la presencia de líquido libre intraabdominal, y bueno, además se puede detectar la presencia de trombos, pero solo en la vena mesentérica superior. La siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a comenzar con un control del dolor, así como la reposición de líquidos y electrolitos y el reposo intestinal. Este debe de iniciarse en cuanto se dé el diagnóstico de una trombosis mesentérica aguda. Y bueno, la intubación nasogástrica se puede iniciar según sea necesario en el caso de la distensión abdominal, la afectación del ilion, náuseas y si hay vómitos intratables. En cuanto a la terapia de anticoagulación, se tiene que realizar el tratamiento oportuno y darle un seguimiento adecuado. En este se va a administrar heparina y bueno, debe de aplicarse tan pronto como se establezca este diagnóstico. Una vez que el paciente mejora, los procedimientos pasivos ya no son necesarios y se introduce la terapia con warfarina. Los pacientes que estén en condiciones reversibles, puede darse la anticoagulación aproximadamente hasta 6 meses, y en pacientes en estados protrombóticos de etiología desconocida pueden continuar la anticoagulación hasta de por vida. También se debe de administrar antibióticos de amplio espectro para organismos gram negativos y anaerobios en pacientes con tromboflebitis séptica y o pacientes que hayan cursado con sepsis debido a la translocación bacteriana por el infarto intestinal. Y bueno, en los pacientes con isquemia mesentérica que, bueno, tienen evidencia de peritonitis, el tratamiento debe de ser quirúrgico y puede ser con laparotomía o laparoscopia de urgencia. Esta intervención quirúrgica o la intervención quirúrgica estándar va a incluir la laparotomía exploradora con posible resección intestinal con o sin restablecimiento inmediato de la continuidad intestinal, ya sea según la, la, la cantidad de contaminación peritoneal y la estabilidad hemodinámica del paciente. La siguiente. Y bueno, en cuanto al pronóstico, la mortalidad a largo plazo de la trombosis venosa mesentérica depende de la causa subyacente, bueno, teniendo una sobrevida a 30 días del 80% y a 5 años del 70%. Y bueno, va a ser de peor pronóstico que los pacientes presenten una trombosis en la vena porta. La siguiente. Y bueno, otra entidad de esta patología va a ser la colitis isquémica. Y bueno, la colitis isquémica va a ser la forma más frecuente de la isquemia intestinal y bueno, va a también incluir un amplio espectro de formas clínicas. Estas se van a clasificar según su gravedad y su forma de presentación. Estas se van a clasificar en 5 clasificaciones, que es colonopatía reversible, que va a ser una hemorragia submucosa o intramural. Como siguiente clasificación va a ser la colitis transitoria, que esta va a abarcar un 45% de la integridad de la colitis isquémica. Como tercer punto, la colitis crónica, que va a abarcar un 19%, la estenosis, que va a abarcar un 13%, y bueno, la colitis isquémica gangreno, que va a abarcar un 19%, y la colitis difusa fulminante. La siguiente. Bueno, esta va a ser más frecuente en pacientes mayores de 60 años
y algunos factores predisponentes va a ser la arteriosclerosis, la diabetes, la vasculitis sistémica y los estados de hipercoagulabilidad. Todos estos formas clínicas pueden progresar a gangrena transmural y bueno, si bien cualquier parte del colon se puede ver afectada, pero el colon izquierdo es la ubicación predominante en aproximadamente en el 75% de los pacientes y el ángulo esplénico también va a estar afectado en una cuarta parte de los pacientes. Y bueno, la isquemia aislada del colon derecho solo se va a ver en un 10% de los pacientes y esto tiene una razón de ser porque el colon, bueno, está predispuesto a la isquemia por el flujo que es relativamente bajo y bueno, su plexo que tiene una microvasculatura va a estar menos desarrollado que en comparación con el intestino delgado. En sí, el ángulo esplénico y el colon sigmoide son regiones donde, bueno, se encuentran dos circulaciones, bueno, tienen las redes colaterales más limitadas, por lo tanto el daño isquémico va a ser más común en el colon izquierdo y en el ángulo esplénico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, la presentación clínica va a variar dependiendo de su gravedad y de la extensión de la enfermedad. Y bueno, ninguno de los síntomas y signos va a ser específico. Bueno, la mayoría de los pacientes presentan en un inicio un dolor repentino abdominal de tipo cólico. El dolor es leve y bueno, va a ser localizado sobre la porción de intestino afectado. Por lo general va a ser el izquierdo, sobre la parte inferior del abdomen o en el hipogastrio, seguida de un sangrado rectal leve dentro de las primeras 24 horas y diarrea sanguinolenta o rectorral. Este va a ser un dolor constante y bueno, también se van a presentar síntomas de abdomen agudo, así como también puede haber una obstrucción intestinal y bueno, este es secundario a un cuadro de isquemia o de necrosis a nivel de la pared del colon y bueno, este puede estenosarse, aunque los síntomas de abdomen y de obstrucción no es lo más frecuente, pero puede llegar a pasar. La siguiente. Bueno, tenemos que como tal el diagnóstico, en este caso, sería la colonoscopia, que es el estudio diagnóstico de elección y definitivo. Eh, el enema opaco, que sería bueno, no sería el de elección, pero pues nos puede brindar impresiones digitales o estenosis. Y bueno, en cuestión de la arteriografía, pues no va a demostrar como tal, no demostrar alteraciones, ya que pues en esta patología pues la alteración es principalmente en la microvasculatura y como podemos ver en las imágenes, pues vamos a encontrar hallazgos ahí en la colonoscopía como cambios de coloración en la mucosa, una mucosa isquémica y también pues necrosis y estenosis. En cuestión de tratamiento, se puede manejar de manera conservadora, en dado caso de que no presente gangrena o perforación. eh, Se administran soluciones parenterales, vía parenteral y un reposo intestinal de 48 a 72 horas. También algo importante que se debe de controlar de manera general, por lo tanto debe de haber una mejora en el gasto cardíaco, evitar vasopresores, la nutrición parenteral y puede llegar a haber irritación peritoneal, hemorragia por más de 10 a 14 días, em, una evidencia de neumoperitoneo, evidencia endoscópica de isquemia, que bueno, en este caso, cuando se llegan a presentar, pues el tratamiento como tal ya sería un manejo quirúrgico. Y lo demás que les había mencionado, de lo principal que sería mejorar gasto cardíaco, evitar vasopresores y una nutrición parenteral, pues más que nada es un tratamiento para que no se exacerbe como tal este padecimiento.
Y bueno, sería todo por parte de nosotros. ¿Sería todo? Bueno, bueno. Sí, ¿Es doctor. una duda o pregunta? ¿Duda o pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Creo que no, doctor. Vamos a recabar algunos aspectos importantes. ¿Qué aspectos importantes? La trombosis mesentérica la vamos a entender como una oclusión, ya sea arterial o venosa, de la circulación mesentérica. ¿Qué es la circulación mesentérica? Es la circulación que proporciona la irrigación tanto al intestino delgado como al intestino grueso. Hay factores que pueden predisponer. ¿Qué factores pueden predisponer? Recordemos que el origen de los trombos son dos principalmente. El origen de los trombos se sitúa a nivel de las extremidades inferiores. ¿Qué quiero decir? La principal fuente de trombos, entendiéndose como el viajero y que se va a ocluir en sitios de menor diámetro, menor, o vasos de pequeño calibre, de pequeño a mediano calibre, son las extremidades inferiores. Por lo tanto, los pacientes que padezcan, ¿sí?, enfermedad tromboembólica en extremidades inferiores, hablándose de trombosis venosa profunda, pues es un factor de riesgo, ¿sí? El hecho del paciente que tenga insuficiencia venosa periférica, el hecho de que el paciente presente un estado procoagulatorio, como es en algunos cánceres, ¿sí?, es un factor de riesgo. Y el otro es de origen cardíaco. El origen cardíaco, recordemos que, ¿cuál es la principal arritmia que puede ser u ocasionar trombos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ¿Cuál es? fibrilación auricular. Entonces, esta es la que les va a condicionar que puedan presentarse unos trombos. Aquí dentro de la trombosis mesentérica, recordemos, puede ser segmentaria o puede ser total. Obviamente, ¿cuál es la más devastadora? Pues la total,
¿sí? Se presenta con mayor frecuencia en pacientes ancianos, ¿sí? Y su inicio es súbito, que quiero decir, el paciente empieza con dolor abdominal. Si es un paciente con alguno de estos factores de riesgo, empieza con dolor abdominal, datos de abdomen agudo, ¿sí? Pues pueden sospecharlo. Al final de cuentas, quien les va a dar el diagnóstico, pues ya lo mencionaban, ¿sí? O una angiotac o un ecodoppler, dependiendo del recurso que tenga. Segundo, el paciente presenta datos de irritación peritoneal, porque recordemos, se ocluye el flujo, presenta isquemia, presenta necrosis, perforación, perforación libre a cavidad, peritonitis localizada o generalizada, sepsis de origen abdominal, choque séptico y muerte. Ese es el círculo o la fisiopatología principal. Ahora bien, clínicamente, ¿cómo lo puedo sospechar? Por lo que ya les había dicho. Un paciente de senil, un paciente que tiene un factor de riesgo, puede tener la cardiopatía o puede tener su insuficiencia venosa periférica o su enfermedad tromboembólica en extremidades inferiores. Inicio súbito, dolor abdominal, abdomen agudo. Tenemos que sospecharlo. Clínicamente, ¿cómo podemos hacerlo? Ya les mencioné. Por laboratorio, recordemos que existen marcadores de isquemia. Los marcadores de isquemia básicamente son dos. Aumento del lactato sérico y la otra, ¿por qué? Porque está habiendo un metabolismo anaeróbico, porque hay isquemia, ¿sí? Y la otra es la deshidrogenasa láctica, que ya también vimos que está muy ligada a la conversión de lactato a piruvato, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan en consideración. ¿Qué puedo hacer? Si tengo la sospecha, específicamente realizar un angiotac o un ecodoppler. El tratamiento es quirúrgico y consiste básicamente en identificar si es una trombosis segmentaria o local y hacer resección intestinal. A veces el riesgo de hacer resecciones intestinales amplias conduce a lo que se llama síndrome de intestino corto. ¿Qué quiero decir? Si el paciente tiene solamente después de la resección intestinal, le quedan de remanente menos de 1 metro, es un paciente que tiene un síndrome de intestino corto. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones? Desnutrición por mala absorción. O a veces puede ser menos, que el paciente lo condenemos de por vida a utilizar nutrición parenteral total, ¿sí? Eso es el tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. Muy bien, entonces con eso finalizamos el día de hoy las exposiciones. Mañana, ¿qué temas nos tocan? Hernia abdominal y no sé cuál otro. Diverticulitis. Muy bien, pues son bastante frecuentes, ¿eh? Las hernias de la pared abdominal son frecuentes. La enfermedad diverticular es frecuente, porque la enfermedad diverticular, recordemos, incluye diverticulitis, incluye sangrado secundario, sangrado de tubo digestivo bajo, sangrado bajo o hemorragia intestinal baja, e incluye la otra situación, perforación del divertículo. ¿Sí? Entonces un divertículo puede evolucionar a esto. Los más frecuentes son en el colon sigmoides, en el colon del lado izquierdo. Entonces, para que se lleven esa idea que un divertículo se puede inflamar, puede sangrar o se puede perforar. Esa es la historia natural del divertículo, ¿sí? Específicamente ubicados en el sigmoides o el colon del lado izquierdo, para que también lo ubiquen, y se llama enfermedad diverticular, que puede ser complicada o no complicada. La complicada es cuando hay perforación. La no complicada puede haber sangrado o inflamación de esos divertículos, para que también los ubiquen, ¿sí? Y les encargo mucho sus trabajos. Ya me llegaron un trabajo ahí de membranas amnióticas, lo reviso y ahorita les mando las recomendaciones. Y no sé, si no me lo mandó, ahorita lo abro. Si no me lo mandó, para que me mande las referencias bibliográficas completas en formato PDF, los compañeros de esa revisión. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Estamos en contacto entonces. Que tengan una excelente tarde.
Igualmente, doctor, hasta mañana. Nos vemos. Bye.